Si ustedes leen el Acta de Independencia, el grito de independencia del 20 de julio se da en un marco internacional muy clave, que es la invasión de Napoleón, fue lo que permitió que los patriotas en toda América la autonomía, porque no todos los países declararon la independencia de una, sino que fue un proceso gradual. Aquí se leía Montesquieu, se leía Rousseau, se leía Voltaire. Se tradujo la Constitución de Filadelfia, porque no fue únicamente la influencia de la Revolución Francesa lo que armó ideológicamente a esta clase, llamémosla de patriotas, sino también la Revolución Norteamericana, la Revolución de Independencia Norteamericana, que fue incluso anterior a la Revolución Francesa. Entonces aquí se tradujeron no solamente los derechos del hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue lo que envió a Nariño a la cárcel, sino que aquí se tradujo también la Constitución de Filadelfia. Y el otro aspecto que debe destacarse como un antecedente muy clave es el papel de José Celestino Mutis, la expedición botánica. Entonces hay que explicar por qué en un régimen monárquico empieza a darse reformas educativas de tipo de sello muy revolucionario. Porque resulta que la corte española, en lo que se llamó el periodo del despotismo ilustrado, principalmente con Carlos III, que es el principal rey, pues, reformista, digámoslo así. En la corte española hay toda una serie de personalidades librepensadoras, inclusive adscritos a la masonería, el conde de Arana, por ejemplo. Y entonces llevan a cabo, ellos se están dando cuenta que el imperio español está en una crisis económica tremenda. Y entonces, principalmente con Carlos III, viene una oleada reformista. Esa oleada reformista aquí se tradujo en la reforma educativa del año 1774 de José Celestino Mutis y de Francisco Antonio Moreno y Escandón. Ambos eran funcionarios del virreinato. Es decir, podríamos decir, fue una reforma de arriba hacia abajo, una reforma del establecimiento. Y sin embargo su contenido es supremamente avanzado. La separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, operan dos universidades, aunque pues no se llaman así todavía, que son el Colegio San Bartolomé, porque a los jesuitas los han expulsado, los expulsa Carlos III de todo el territorio del Imperio Español, y la del Rosario. Ambas son quitadas a la Iglesia y operan como universidades laicas, digámoslo así. El impulso de la educación pública, el impulso de la enseñanza de las ciencias naturales. Y entonces, tal vez conozcan ustedes el incidente de Mutis, no recuerdo en qué año, tal vez 1782, cuando él empieza la cátedra de matemáticas en el Rosario, pero la fecha no la preciso, puede que no sea ese el año. Y en el colegio en la capilla de la Bordadita, el primer día de la cátedra de matemáticas de Mutis, sale en defensa de la tesis heliocéntrica de Copérnico. Esto después, estamos hablando de casi 200 años después de que Copérnico en Europa y Galileo la defendieron, enfrentándose Galileo a la Inquisición, como ustedes saben. Pues aquí también a Mutis le pasó lo mismo. Mutis le hizo un juicio a la Inquisición, desde luego salió libre porque ya eran 200 años de una tesis que era irrebatible, una ley científica, ya no era una hipótesis, sino una ley científica. La Tierra gira alrededor del Sol y no al revés.
Pero con esto lo que quiero decir es que la mentalidad de la juventud estaba cambiando. A Mutis se le reconocen varios méritos, uno de ellos el haber sido el maestro de la generación de independencia, incluido Antonio Nariño, aunque Antonio Nariño no hizo parte de la expedición botánica, pero por ejemplo personalidades claves, podemos mencionar Jorge Tadeo Lozano, que fue el primer presidente de Colombia, digamos, aunque pues no se llamaba así. Era el estado de Cundinamarca, su primer presidente fue Lozano, era de la expedición botánica. Y lo mismo una personalidad muy importante, porque fue el que realmente organizó los motines que terminaron con la prisión del virrey y la virreina, que fue José María Carbonell, el que organizó principalmente a lo que llamaban en esa época la guacherna, que eran los artesanos y el pueblo pobre de Bogotá. Jugaron un papel muy importante en los motines que duraron prácticamente toda la semana, hasta el 25-26 de julio. Hoy estamos aquí al 27. Y entonces el anecdotario recuerda cómo en un día de lluvia, es más o menos 11-12 del día, de un día muy lluvioso, en esas calles bogotanas que ustedes ven todavía en la Candelaria, que son como en vértice, porque por la mitad iba el alcantarillado, y el virrey y la virreina, en medio de una multitud que está alineada en cada acera, por la mitad, un día de lluvia hacia la cárcel. Esto es el 26-25 de julio, es decir, 5 días después del grito de independencia. José María Carbonell, entonces es la personalidad que estamos destacando, casi como el que prendió la chispa, y a ellos les decían justamente los chisperos. El término chispero es equivalente a lo que hoy sería el término subversivo. Los chisperos tipo Carbonell, José María Carbonell. Bueno, y el otro antecedente muy importante, entonces estamos hablando de toda esta ideología burguesa, estamos hablando de la reforma educativa de Mutis y Escandón, estamos hablando de un ambiente de reformas en la monarquía española y un antecedente político muy clave, que es la Revolución de los Comuneros, año 1781, que es una reacción contra los impuestos coloniales. Había por lo menos unos 15 impuestos, de los cuales los más graves eran el estanco. El estanco gravaba la producción de mieles para aguardiente, gravaba la producción de tabaco. Y la revolución de los comuneros fue justamente en una zona que para ese entonces era tal vez la más avanzada que tenía el país en cuanto a producción: tabaco, miel, caña de azúcar, que es el actual departamento de Santander. Y ahí que la revolución de los comuneros estalle justamente en el centro, en el corazón del departamento de Santander, que es Socorro, población de Socorro, muy bella además. Cuando en 1808 Napoleón invade España, en toda América Latina se da un ambiente de independencia. Hay cartas, por ejemplo, que se cruzan Camilo Torres y Bolívar, en que dicen: no, aquí la única salida es independizarnos de España. Aunque pues de todas maneras había una especie de lucha interna. En el bando independentista no había partidos todavía. Hablemos de un partido independentista, pues, para poder poner la discusión. Pero en el bando independentista había una pelea interna, porque unos eran partidarios de la independencia y otros de la autonomía, que son dos cosas diferentes. Autonomía
significa, sin romper con el imperio español, que nos den algunas libertades y algunas garantías. Camilo Torres en el Memorial de Agravio lo que plantea es básicamente una línea autonomista, no la independencia. Pero la línea de independencia se empieza a consolidar. Ya en el año 1811, ya todos están planteando independencia total de España. Es decir, un año después, por eso les hablo de gradualidad, Mompox declara la independencia de una, mientras que la Junta Suprema de Santa Fe no. ¿Cuál es la polémica entonces que hay en relación con la independencia? La polémica es principalmente con un historiador muy importante que hay en Colombia, llamado Indalecio Líbano Aguirre, autor de una investigación pues, muy completa que se llama Los conflictos sociales y económicos. Indalecio Líbano Aguirre fue canciller de López Michelsen, liberal. Y entonces la polémica con Líbano Aguirre, ¿cuál es? Hay toda una serie de puntos en los cuales se puede establecer divergencias de fondo con las tesis que plantea Líbano Aguirre. La primera es, ¿cuál fue la contradicción principal? ¿Cuál fue la contradicción principal desde el punto de vista social existente en ese momento? Líbano plantea que la contradicción principal fue entre la oligarquía y el pueblo. Y él dice que la oligarquía era partidaria de mantener lazos con la metrópoli y principalmente frente a Fernando VII, que era el rey. Sin embargo, si ustedes miran bien los hechos, la realidad misma desmiente la tesis de Líbano. ¿A qué llama Líbano oligarquía? Por ejemplo, a Jorge Tadeo Lozano, a Acevedo y Gómez, que era un gran comerciante. Entonces Líbano habla de los patricios, como decir, pues la clase adinerada. Y entonces muestra, por ejemplo, cómo fue José María Carbonell, que era un integrante del pueblo, del populacho, la guacherna, como les decían en esa época, quien realmente prendió el motín. Mientras que los sectores adinerados adoptaron más bien una actitud más bien pasiva. Entonces, ¿por qué no compartimos la tesis o por qué planteamos para el debate aquí una tesis diferente a la de Líbano Aguirre en relación con la contradicción principal? Porque la realidad demostró que incluso los mismos terratenientes, los hacendados más ricos, participaron en la independencia. Eso lo entendió Bolívar. Cuando Bolívar resuelve el problema de la unidad política, porque lo que hace Bolívar en esencia es un frente único. ¿Qué es un frente único? Coger sectores distintos, sectores sociales distintos. Por decir algo, los hacendados de la sabana de Bogotá, o los esclavistas de Popayán, o los comerciantes ricos. A todos ellos los juntó Bolívar en la pelea contra España. Lo que Bolívar resuelve es en esencia un frente único para conquistar la soberanía del país, porque Bolívar entiende que la contradicción es entre la nación en su conjunto y el imperio español. La contradicción principal no es entre oligarquía y pueblo, es entre la nación y su conjunto y el imperio español. Y nación en su conjunto, incluidos los sectores adinerados, terratenientes, latifundistas, esclavistas, comerciantes ricos, con sectores del pueblo, campesinos, indígenas. Todo eso, esclavos. Bolívar puso a participar a los esclavos en la guerra contra España. Y les dijo, todo esclavo que participe en mi tropa, inmediatamente queda libre.
y le cumplió a la gente. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que en este aspecto de la contradicción principal, Líbano se equivoca. Había contradicciones entre las clases adineradas, los comerciantes y sectores populares, las había, claro. Pero no eran la contradicción principal, eran contradicciones secundarias, que finalmente se resolvieron porque todos entraron a la pelea contra España. ¿Quién resolvió eso? Bolívar. El gran mérito de Bolívar es haber logrado la unidad política entre sectores sociales con contradicciones profundas. Haber sentado en la misma mesa a los esclavos con los esclavistas, por ejemplo. Otro aspecto en el cual hay una contradicción con las tesis de Líbano es en relación con la clase dirigente. ¿Cuál fue la clase dirigente de la Revolución de Independencia? Entonces, hay en esta visión peyorativa que hay sobre la independencia, que saturó mucho la celebración del bicentenario hace 4 años, uno de los aspectos que se critica es que casi se dice que fue una cosa de riquitos. Y entonces, lo que se tacha como defecto, aquí lo planteamos, es como su principal mérito, el que la Revolución de Independencia, la clase dirigente de la Revolución de Independencia hayan sido los comerciantes ricos, es decir, la burguesía comercial, vinculada no solamente al comercio mundial, sino a la ideología más avanzada de su época, que era la Ilustración. No es su defecto, es su principal mérito. Entonces, Líbano lo presenta como una carga negativa en la independencia. Aquí lo que se está planteando para el debate ahorita ese es justamente su principal mérito. Porque estamos en una época histórica que se llama Revolución Burguesa Mundial. Y entonces, la burguesía está en muchos países luchando contra el feudalismo, contra la monarquía feudal. Ya lo ha hecho Francia. En Francia, en 3 semanas eliminaron los campesinos el feudalismo. Acabaron con el feudalismo de una revuelta campesina supremamente dura. Y van a venir revoluciones durante el siglo XIX, todas en el mismo sentido. Principalmente en el año 1848, que se conoce como la primavera de los pueblos, porque toda una serie de naciones se levantan contra los imperios dominantes en la época. Bueno, hay también una tendencia a considerar la independencia como una cosa, lo dije ahorita, de riquitos o de élite, como se dice hoy en día en las universidades. Pero también la realidad muestra que no fue así, porque los patriotas se empeñaron en una guerra prolongada de 9 años, una guerra popular de 9 años. Si hay algo más masivo, no hay algo más masivo que una guerra. Y en la guerra participan campesinos, participan esclavos, con un sentimiento además republicano. El sentimiento republicano dominaba ya a la gente del pueblo. No puede ser de élite una guerra que además dura 9 años, hasta el año 1819 y todavía más, porque la guerra se prolonga hasta el año 1824, cuando ya se da la batalla de Ayacucho, que es la última batalla contra España. Ahí ya pierde España totalmente el dominio sobre el territorio americano. Habría sido muy bueno que ustedes hubieran leído
el acta de independencia porque ahí también está la otra polémica de la que hablábamos ahorita al comienzo, que es la Junta Suprema de Santa Fe le declara la lealtad al rey Fernando VII. Entonces hay que explicar qué fue el acta de independencia. El acta de independencia no es un manifiesto político, para quien la conozca. El acta de independencia es la relatoría de una reunión que empieza a las 7 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Empieza a las 7 de la noche del día 20 de julio y termina el otro día 21 de madrugada. Y entonces hay un relator, un secretario que está escribiendo lo que está pasando en la reunión. ¿Quiénes están en la reunión? Están los representantes del virrey, que son los oidores. El oidor es como una especie de jefe de policía. Y del lado de acá están los Acevedo y Gómez, que juegan un papel fundamental, pues como ustedes saben, José María Carbonell, pues, y otras personas que, digamos, configuran el bando patriota. Es una negociación entre las autoridades virreinales y los patriotas que se acaban de declarar como Junta Suprema, es decir, como suprema autoridad de Colombia, que no se llamaba Colombia en ese momento, sino la Nueva Granada, y Bogotá no se llamaba Bogotá, sino Santa Fe. Y entonces hay varios puntos que son fundamentales en la discusión. Uno, todo lo que se decida aquí en la Junta Suprema, ¿va a referendo del virrey o nosotros tenemos plena autoridad para tomar las decisiones que queramos? Esa pelea la ganan los patriotas. Es más, inclusive si ustedes leen el acta, llega un momento en que alguien dice, y quien realmente salga de esta reunión es un traidor. Segunda pelea, que esta sí fue fundamental: ¿quién maneja el ejército? ¿Quién maneja el ejército? Esa pelea la gana el virrey. Aunque inicialmente los oidores parecieron darle la razón al bando patriota, en el sentido en que fuera la Junta Suprema la que manejara el ejército. Después se dan cuenta que eso no lo pueden soltar. Ese es un punto vital. El comandante de la tropa era Sámano, el jefe, pero quien realmente mandaba en la guarnición era Antonio Baraya. Dicen a los patriotas: no se preocupen, señores, por su seguridad, la vamos a garantizar y no hay necesidad de que el ejército salga de las manos del virreinato. No entregan la pelea por el ejército, entienden que es una pelea fundamental. Y la pregunta es entonces, ¿por qué triunfan los motines? Si Santa Fe está en manos del ejército, ¿por qué triunfan los motines y juega un papel fundamental? Un proceso gradual, unos más consecuentes que otros. Y entonces el otro cargo que se le hace a la independencia, como para decir que eso no fue un verdadero grito de independencia porque ustedes juraron lealtad a Fernando VII, y no fue una verdadera independencia porque no tomaron ninguna reforma económica de fondo. Eso es lo que se acusa a la independencia, como para decir: esa fue una revolución de mentiras, de mentirillas. Y entonces abordemos el debate sobre el problema de la economía. No existía un partido independentista y no había tampoco, propiamente hablando, un programa económico. Es decir, si ustedes miran, por ejemplo, los programas de los partidos ahorita en la campaña, ustedes definen toda una serie de medidas económicas. Unos defienden el libre comercio, otros están en contra del libre comercio, pero todos tienen más o menos definida una política económica en caso de llegar al poder. Aquí no había realmente política económica. El único factor o el único tema que unificaba a los patriotas era la independencia, conquistar la soberanía. Y realmente se conquistó.
Uno podría decir, fue una verdadera revolución, sí. Además apoyada por una guerra de 9 años, repito, eso no es cualquier pendejada. Y lo otro, conquistó el objetivo que se proponía totalmente, la soberanía. La soberanía. Colombia expulsó a la tropa española y se convirtió en un país soberano. ¿Por qué no hubo programa económico? Porque Bolívar y Santander lo que hacen es lograr unificar a sectores muy visibles. Entonces, los esclavistas financiaron la guerra de independencia contra España. Su hijo predilecto, estoy hablando de los esclavistas de Popayán, que son como los demás, los de dedito parado, pues. Su hijo predilecto, que era Tomás Cipriano de Mosquera. Bolívar se gana a los esclavistas, a los dueños de esclavos de Popayán, porque nombra a Tomás Cipriano de Mosquera, de la familia Mosquera, fue nada menos. Si hay alguna familia ilustre en Popayán, son los Mosquera. Y lo nombra de decán personal. Tendría Mosquera 17, 18 años. Y Bolívar lo nombra su edecán personal. Esa es la manera como estrecha lazos con los esclavistas y los pone a jugar de este lado, contra España. Bueno, lo mismo la cuestión del latifundio. Bueno, entonces, cuando se declara la independencia y se realiza el Congreso de Cúcuta, y alrededor del Congreso de Cúcuta el año 1821 se aprueba una constitución y se dictan una serie de leyes. Una de ellas es la relacionada con la esclavitud. Los constituyentes de Cúcuta no declaran abolida la esclavitud propiamente, sino que dictan una medida intermedia que se llama la libertad de partos. Quien nazca esclava, nace libre. Pero esto los esclavistas esta ley los esclavistas la burlaban porque mandaban a parir a las esclavas a Jamaica o a Centroamérica o a Perú, y entonces burlaban la ley. Pero con esto lo que quiero decir es que tenían finalmente que conciliar intereses contrapuestos. Por eso tampoco tocaron el latifundio. Es más, tampoco tocaron los impuestos coloniales. Y entonces, lo que puede ser una discusión académica, si miramos la realidad, vemos que no podían tocar los impuestos coloniales. A Bogotá le tocó financiar la Guerra del Sur. Santander, Bolívar todos los días escribiéndole cartas a Santander para que le mandara plata. ¿De dónde sacaba la plata Santander? Si el país estaba quebrado, venía de una guerra larga. Obvio que Santander también recurrió a empréstitos, principalmente con Inglaterra, que costó mucho trabajo pagarlos. Colombia se convirtió en uno de los países más endeudados del planeta Tierra. Pero era que se financió la independencia de Venezuela, la independencia de Ecuador, la independencia de Perú. Eso fue con plata sacada de aquí de las arcas de la República. Y Santander recurrió también a empréstitos forzosos. Uno se pregunta, ¿y era que había otra forma de resolver el problema?